desde Atalía hasta la muerte de él hizo el crimen y el interregno de Atalía en Judá. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. El 7º año, Jehoiada mandó buscar a los centuriones de los carios y de la guardia, y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Luego les impartió esta orden. Van a hacer lo siguiente. 1/3 de ustedes, el que entra de servicio el día sábado y custodia la casa del rey, 6 con el tercio que está apostado en la puerta del sur y el tercio que está apostado en la puerta de la escolta, montarán guardia en la casa para vigilar el acceso. Los 2 cuerpos formados por los que dejan el servicio el día sábado, montarán guardia en la casa del Señor, junto al rey. Ustedes se pondrán en círculo alrededor del rey, cada uno con las armas en la mano. Cualquiera que intente forzar las filas morirá. Permanezcan junto al rey donde quiera que vaya. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres los que entraban de servicio y los que eran relevados el día sábado y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apostaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Jehoiada hizo salir al hijo del rey y le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey, se lo ungió, y todos aplaudieron, aclamando: ¡Viva el rey! La muerte de Atalía. Atalía oyó el griterío de la gente que corría, y se dirigió hacia la casa del Señor, donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, a los jefes y las trompetas junto al rey, y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! Entonces el sacerdote Jehoiada impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciéndoles: háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada. Porque el sacerdote había dicho: que no la maten en la casa del Señor. La llevaron a empujones, y por el camino de la entrada de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Y Jehoiada selló la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, comprometiéndose a ser el pueblo del Señor. Y también selló una alianza entre el rey y el pueblo. Luego, todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal, lo derribó y destrozó por completo sus altares y sus imágenes. Y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote estableció puestos de guardia en la casa del Señor. Después tomó a los centuriones, a los carios, a los guardias y a todo el pueblo del país. Hicieron descender al rey de la casa del Señor, y por el camino de la puerta de la escolta, llegaron a la casa del rey. Joás se sentó en el trono real. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Atalía la habían pasado al filo de la espada en la casa del rey. El reinado de Joás en Judá. Joás tenía 7 años cuando inició su reinado. Comenzó a reinar en el 7º año de Jehú, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia, y era de Berseba. Joás hizo lo que es recto a los ojos del Señor durante toda su vida, porque el sacerdote Jehoiada lo había instruido. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. La restauración del templo de Jerusalén. Joás dijo a los sacerdotes:
todo el dinero que se aporte a la casa del Señor como ofrenda consagrada, el dinero en moneda corriente, los aranceles personales según los recursos de cada uno, y todo el dinero que aporte cada uno a la casa del Señor por propia voluntad. 6. Lo recibirán los sacerdotes para sí mismos, cada uno de la gente que conoce, y tendrán que reparar las partes deterioradas de la casa, allí donde sea necesario. Pero el 23º año del rey Joás, los sacerdotes no habían reparado aún las partes deterioradas de la casa. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Jehoiada y a los demás sacerdotes, y les dijo: ¿por qué no reparan las partes deterioradas de la casa? En adelante, ya no recibirán más dinero de la gente que conocen, sino que lo entregarán para reparar la casa. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no recibir dinero del pueblo y en tener que reparar las partes deterioradas de la casa. Luego el sacerdote Jehoiada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa, y lo colocó al lado del altar, a la derecha de quien entra en la casa del Señor. Y los sacerdotes guardianes del umbral depositaban allí todo el dinero que se aportaba para la casa del Señor. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el secretario del rey subía con el sumo sacerdote a recoger y contar el dinero que se encontraba en la casa del Señor. Después de haberlo contado, ponían el dinero en manos de los que dirigían las obras, de los supervisores de la casa del Señor, y ellos lo empleaban para pagar a los carpinteros y constructores que trabajaban en la casa del Señor, 13 a los albañiles y a los talladores de piedras, y también para comprar la madera y las piedras talladas con que se reparaba la casa del Señor. Así se cubrían todos los gastos necesarios para reparar la casa. Sin embargo, con el dinero que se aportaba para la casa del Señor no se hacían fuentes de plata, ni cuchillos, ni aspersorios, ni trompetas, ni objetos de oro o plata, 15, sino que se lo entregaba a los que dirigían las obras, y ellos lo empleaban para reparar la casa del Señor. Y no se pedía cuenta a los hombres que recibían el dinero para pagar a los obreros, porque obraban a conciencia. El dinero de los sacrificios de reparación y de los sacrificios por el pecado, no se lo destinaba a la casa del Señor, sino que era para los sacerdotes. La invasión aramea y asesinato de Joás. Por ese entonces, Hazael, rey de Aram, subió a combatir contra Gat y se apoderó de ella. Luego Hazael se dispuso a subir contra Jerusalén. Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos que habían consagrado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y los que él mismo había consagrado, así como también todo el oro que había en los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y envió todo eso a Hazael, rey de Aram. Así este se alejó de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás y todo lo que él hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Sus servidores se sublevaron, urdieron una conspiración y asesinaron a Joás en Bet-Miló, mientras él bajaba hacia Silá. Y Osacar, hijo de Simat, y Jehozabad, hijo de Somer, sus servidores, fueron los que lo hirieron de muerte. Lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Amasías reinó en lugar de él. El reinado de Joacás en Israel. El 23º año de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel, en Samaria, Joacás, hijo de Jehú, y reinó 17 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y persistió en los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel, sin apartarse de ellos. La ira del Señor se encendió contra Israel, y lo entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. Joacás aplacó al Señor, y el Señor lo escuchó, al ver cómo el rey de Aram oprimía a Israel. Entonces el Señor dio a Israel un Salvador, que lo liberó del dominio de Aram, y los israelitas vivieron tranquilos en sus carpas como antes. Pero no se apartaron de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Persistieron en ellos, y aún el poste sagrado permaneció erigido en Samaria. Por eso el Señor no le dejó a Joacás más que un ejército de 50 jinetes, 10 carros de guerra y 1000 hombres de a pie. Porque el rey de Aram había hecho perecer a los demás, y los había reducido a polvo que se pisotea. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que él hizo, todas sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joacás se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron en Samaria.
Su hijo Joás reinó en lugar de él. El reinado de Joás en Israel. El 37º año de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel, en Samaria, Joás, hijo de Joacás, y reinó 16 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor. No se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel, y persistió en ellos. El resto de los hechos de Joás y todo lo que él hizo, así como la valentía con que luchó contra Amasías, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joás se fue a descansar con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Último anuncio y muerte de Eliseo. Eliseo contrajo la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Joás, rey de Israel, bajó a visitarlo y se echó llorando sobre su rostro, mientras decía: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le dijo: Toma un arco y unas flechas. Él tomó un arco y unas flechas, y Eliseo dijo al rey de Israel: Tiende el arco. Él lo tendió. Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana que da hacia el este. Él la abrió, y Eliseo dijo: Tira. Cuando el rey tiró, Eliseo dijo: Flecha de victoria para el Señor. Flecha de victoria contra Aram. Tú derrotarás a Aram en Afec hasta el exterminio. Luego dijo Eliseo: Toma las flechas. Él las tomó, y Eliseo dijo al rey de Israel: Lánzalas contra la tierra. Él las lanzó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se irritó contra él y le dijo: Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado a Aram hasta el exterminio. Pero ahora, no derrotarás a Aram más que 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Había unas bandas moabitas que todos los años incursionaban por el país. Una vez, unos que estaban enterrando a un hombre, al divisar a una de esas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Victoria de Joás sobre los arameos. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel durante todo el tiempo de Joacás. Pero el Señor se apiadó de los israelitas y les tuvo compasión. Se volvió hacia ellos a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos. Hasta entonces, él no los había arrojado lejos de su presencia. Hazael, rey de Aram, murió, y su hijo Ben-Hadad reinó en lugar de él. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó del poder de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que Hazael había arrebatado con las armas a su padre Joacás. Joás lo derrotó 3 veces, y así recuperó las ciudades de Israel. Los reyes de Israel y de Judá hasta la caída de Samaria. Después de una época de inusitada prosperidad, comienza para el reino de Israel un periodo de franca decadencia. La guerra civil hace estragos en el país, y en 6 años se suceden 5 reyes. Mientras tanto, el poderoso imperio de los asirios despierta de un prolongado letargo y se extiende peligrosamente hacia las regiones del Mediterráneo. Israel se alía con el reino arameo de Damasco, en un intento desesperado por detener el avance. Pero la resistencia es inútil. Al término de un largo asedio, Samaria cae en poder de las tropas asirias y el reino del norte ya no volverá a levantarse de sus ruinas. También el reino de Judá sufre las consecuencias de esta invasión, quedando sometido a la condición de vasallo. Para evitar posibles rebeliones, los asirios deportaban masivamente a los pueblos vencidos. Por eso, una parte importante de la población israelita es llevada al destierro, y en la región de Samaria se instalan colonos traídos de otros lugares del imperio. Estos colonos se fueron mezclando poco a poco con los israelitas salvados de la catástrofe, y de esta unión surgieron los samaritanos, enemigos irreconciliables de los judíos. El reinado de Amasías en Judá. El 2.º año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, inició su reinado Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadán, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, aunque no como su padre David. Obró en todo como lo había hecho su padre Joás.
Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Cuando su poder real quedó plenamente afianzado, mató a los servidores que habían dado muerte al rey, su padre. Pero no hizo matar a los hijos de los homicidas, cumpliendo lo que está escrito en la ley de Moisés, donde el Señor prescribió lo siguiente: no se hará morir a los padres por las culpas de los hijos, ni a los hijos por las de los padres, sino que se hará morir a cada uno por su propio pecado. La victoria de Amasías sobre Edom y su derrota frente a Israel. Amasías derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal, en número de 10.000, y tomó por asalto la roca, a la que llamó Ioctel, nombre que conserva hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: ven a enfrentarte conmigo cara a cara. Pero Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: dale tu hija por esposa a mi hijo. Pero un animal salvaje del Líbano pasó y pisoteó el cardo. Porque has derrotado a Edom, tu corazón se ha engreído. Disfruta de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Para qué comprometerte en una guerra desastrosa y sucumbir, tú y Judá contigo? Pero Amasías no hizo caso. Entonces subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado ante Israel, y cada uno huyó a su carpa. Joás, rey de Israel, tomó prisionero en Bet-Semes a Amasías, hijo de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Luego fue a Jerusalén y abrió una brecha de 200 metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que había en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, se llevó algunos rehenes, y se volvió a Samaria. El resto de los hechos de Joás, lo que él hizo, sus hazañas y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joás se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron en Samaria con los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en lugar de él. Fin del reinado de Amasías. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En Jerusalén se urdió una conspiración contra él, y él huyó a Laquis, pero lo hicieron perseguir hasta Laquis y allí le dieron muerte. Después lo trasladaron sobre unos caballos, y fue sepultado con sus padres en Jerusalén, en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él fue quien reconstruyó Alat y la recuperó para Judá, después que el rey Amasías se fue a descansar con sus padres. El reinado de Jeroboam II en Israel. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, conforme a la palabra que había dicho el Señor, el Dios de Israel, por medio de su servidor el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto la amarga humillación de Israel, donde no había ni esclavo, ni hombre libre, ni nadie que socorriera a Israel. El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel debajo del cielo, y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam y todo lo que él hizo, así como la valentía con que combatió y cómo recuperó para Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Israel? Jeroboam se fue a descansar con sus padres, con los reyes de Israel. Su hijo Zacarías reinó en lugar de él. El reinado de Azarías en Judá. El año 27 de Jeroboam, rey de Israel, inició su reinado Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá.
Tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Amasías. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. El Señor hirió al rey, y éste se enfermó de lepra hasta el día de su muerte. Por eso tuvo que recluirse en una casa apartada, y Jotam, el hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país. El resto de los hechos de Azarías y todo lo que él hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Azarías se fue a descansar con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David. Su hijo Jotam reinó en lugar de él. El reinado de Zacarías en Israel. El 38º año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel, en Samaria, Zacarías, hijo de Jeroboam, y reinó 6 meses. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como lo habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo hirió de muerte en Ibleam y reinó en lugar de él. El resto de los hechos de Zacarías está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Esta era la palabra que el Señor había dicho a Jehú: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y así fue. El reinado de Salum en Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el 39º año de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Menahem, hijo de Gadí, subió desde Tirsa y entró en Samaria. Allí hirió de muerte a Salum, hijo de Jabes, y reinó en lugar de él. El resto de los hechos de Salum y la conspiración que urdió, todo eso está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Fue entonces cuando Menahem atacó a Tapuaj y a todos los que se encontraban allí, así como a todo su territorio a partir de Tirsa. La atacó por no haberle abierto las puertas, y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. El reinado de Menahem en Israel. El 39º año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí, y reinó 10 años en Samaria. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. En su tiempo, 19 Pul, rey de Asiria, invadió el país, y Menahem le entregó 1000 talentos de plata, para que lo ayudara a afianzar en sus manos el poder real. Menahem recaudó esa plata entre toda la gente rica de Israel, a razón de 50 siclos de plata por persona, para entregarla al rey de Asiria. Así el rey de Asiria se retiró, y no se quedó allí, en el país. El resto de los hechos de Menahem y todo lo que él hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Menahem se fue a descansar con sus padres, y su hijo Pekajías reinó en lugar de él. El reinado de Pekajías en Israel. El 50º año de Azarías, rey de Judá, inició su reinado sobre Israel, en Samaria, Pekajías, hijo de Menahem, y reinó 2 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Su escudero Pekaj, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo mató en Samaria, en la torre de la casa del rey. Con la ayuda de 50 galaditas, dio muerte al rey, lo mismo que a Algobiarile, y reinó en lugar de él. El resto de los hechos de Pekajías, todo lo que él hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El reinado de Pekaj en Israel. El 52º año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel, en Samaria, Pekaj, hijo de Remalías, y reinó 20 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. En tiempos de Pekaj, rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y conquistó Iyón, Abel ben Macá, Yanoaj, Kedes, Hazor, Galaad, la Galilea y todo el país de Neftalí. Y deportó a sus habitantes a Siria.
Oseas, hijo de Elá, urdió una conspiración contra Pekah, hijo de Remalías, lo hirió de muerte y reinó en lugar de él, el 20º año de Jotam, hijo de Osías. El resto de los hechos de Pekah, todo lo que él hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El reinado de Jotam en Judá. El segundo año de Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, inició su reinado Jotam, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Osías. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Jotam fue el que edificó la puerta alta de la casa del Señor. El resto de los hechos de Jotam, todo lo que él hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En aquellos días, el Señor comenzó a lanzar contra Judá a Rasón, rey de Aram, y a Pekah, hijo de Remalías. Jotam se fue a descansar con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Su hijo Ahaz reinó en lugar de él.